La lluvia repiqueteaba contra las ventanas de piso a techo en el piso 42 mientras Sara Quintana miraba el rompecabezas de ajedrez que había consumido su noche. A los 30 años, había conquistado salas de juntas y construido un imperio tecnológico valorado en cientos de millones de dólares. Sin embargo, este intrincado arreglo de piezas seguía sin resolverse después de semanas de análisis. El ascensor sonó suavemente, y ella levantó la vista para ver a Daniel Morales entrar en su oficina con una caja de pizza, seguido por una niña pequeña que sostenía un ajedrez desgastado. Los ojos de la niña encontraron el tablero de ajedrez, y sin dudar, anunció con confianza tranquila: «Puedo resolver este rompecabezas de ajedrez». Sara Quintana había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña startup en una de las compañías tecnológicas más influyentes en la costa de Florida. Su oficina, ubicada en la cima de la reluciente Torre Quintana, era un testimonio de su impulso implacable y visión inquebrantable. Las paredes estaban llenas de premios, portadas de revistas con su rostro serio pero hermoso, y fotos de ella estrechando manos con presidentes y primeros ministros. Sin embargo, por todos sus triunfos profesionales, Sara seguía siendo un enigma para quienes la rodeaban. Los empleados hablaban de ella en voz baja, describiéndola como brillante pero distante, exigente pero justa. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos y rara vez hablaba de su vida personal. Su mundo giraba en torno a informes trimestrales, reuniones de junta y adquisiciones estratégicas. Su infancia había transcurrido a la sombra de otro rascacielos, donde su padre, un prominente banquero de inversiones, trabajaba 16 horas al día escalando su propia escalera corporativa. Sara recordaba sentarse en salas de espera fuera de su oficina, viendo a las secretarias pasar mientras sostenía libros para colorear que nunca parecían captar su atención lo suficiente como para importar. Su madre, abrumada por las demandas de la alta sociedad y la ausencia de su esposo, se había refugiado en un mundo de galas de caridad y medicamentos recetados. Sara aprendió temprano que el éxito significaba sacrificio, que el amor era un lujo que pocos podían permitirse, y que la distancia emocional no era solo supervivencia, sino estrategia. Excelió en la escuela, se graduó summa cum laude de la Universidad de Miami, y entró al mundo de los negocios con un corazón ya blindado contra la decepción. Las piezas de ajedrez frente a ella parecían burlarse esa noche. Había intentado resolver el mismo rompecabezas durante semanas. Un escenario de final complejo que requería no solo pensamiento lógico, sino comprensión intuitiva. Sara se enorgullecía de su mente analítica, de su capacidad para ver 3 movimientos adelante en negociaciones de negocios. Pero este arreglo particular de peones y caballos seguía eludiéndola. La ironía no se le escapaba. Podía orquestar acuerdos de millones de dólares con facilidad, pero no podía descifrar un simple problema de ajedrez. Tomó la reina blanca, sintiendo su peso suave en la palma, y se preguntó si así se había vuelto su vida. Piezas poderosas congeladas en su lugar, incapaces de avanzar o retroceder. 35 pisos abajo, Daniel Morales estaba cargando la última pizza de su turno nocturno en la bolsa aislante que la mantendría caliente durante el trayecto de 15 minutos hasta la Torre Quintana. A los 35 años, se comportaba con la dignidad tranquila de un hombre que había aprendido a encontrar orgullo en el trabajo honesto, sin importar cómo lo vieran los demás. Su uniforme de repartidor de pizza estaba limpio y planchado, su sonrisa genuina, a pesar del agotamiento que se había asentado profundo en sus huesos después de otro día de 14 horas. En el asiento trasero de su viejo Honda Civic, se sentaba su hija de 6 años, Liliana, con sus pequeñas manos sosteniendo un ajedrez que había pertenecido a su madre. Daniela miró por el espejo retrovisor, su corazón hinchándose con la mezcla familiar de amor y preocupación que había sido su compañero constante desde la muerte de su esposa 3 años antes. Liliana Morales no era una niña de 6 años común, mientras otros niños de su edad aprendían a atarse los zapatos y contar hasta 100. Ella memorizaba aperturas de ajedrez y resolvía puzzles tácticos que desafiarían a jugadores el doble de su edad. Su madre, Catalina, había sido profesora de matemáticas en la universidad local, y le había introducido al ajedrez durante sus últimos meses de embarazo. Tal vez fueron las innumerables horas que Catalina pasó analizando partidas mientras Liliana crecía en su vientre. O quizás era simplemente destino genético, pero la niña había llegado al mundo con una comprensión intuitiva del antiguo juego. Daniel a menudo observaba con asombro cómo su hija estudiaba posiciones con la intensidad de un maestro, su joven mente procesando posibilidades y consecuencias con una claridad aterradora. La tragedia que había unido a Daniel y Liliana como una familia de 2 era una de la que Daniel rara vez hablaba, incluso consigo mismo. Catalina había muerto por complicaciones durante el parto.
su mente brillante silenciada justo cuando su hija tomaba su primer aliento. Daniel había quedado navegando la paternidad soltera mientras lloraba la pérdida de su alma gemela, aprendiendo a cambiar pañales con una mano mientras sostenía su corazón destrozado con la otra. Su pequeño apartamento sobre la tienda de reparación de relojes de Daniel se había convertido en un santuario de Swords, lleno del suave tic-tac de piezas de tiempo y el ocasional sonido de Liliana moviendo piezas de ajedrez en su tablero. Daniel se había enseñado a sí mismo los básicos del juego para conectar mejor con su hija, pero rápidamente se dio cuenta de que ella había heredado el don de su madre. A los 4 años, Liliana lo vencía regularmente. A los 5, resolvía puzzles de revistas de ajedrez. Ahora a los 6, llevaba ese ajedrez desgastado a todas partes, tratándolo como otros niños tratarían a una muñeca favorita. La entrega de esa noche a la Torre Quintana era inusual porque Daniel rara vez recibía pedidos a direcciones tan prestigiosas. La mayoría de sus clientes vivían en barrios de clase media, pidiendo pizzas de pepperoni para noches de películas familiares o sesiones de estudio nocturnas. Pero el pedido de esa noche había venido del piso ejecutivo, especificando entrega directamente a la oficina del aseo. Daniel no tenía opción más que llevar a Liliana, como hacía la mayoría de las noches cuando su vecina anciana, la señora Pérez, no podía cuidar niños. Esperaba que el breve encuentro fuera profesional y rápido, permitiéndole regresar a casa antes de la hora de dormir de Liliana. Si te está gustando esta historia inspiradora, no olvides suscribirte al canal Historias Blancas para más relatos que tocan el corazón. Mientras el ascensor subía hacia el piso 42, Liliana presionó su rostro contra las puertas de acero cepillado, viendo los números cambiar con fascinación. Sostenía su ajedrez más fuerte, sintiendo que esa noche sería diferente de sus entregas usuales de pizza. Daniel enderezó su uniforme y revisó su reloj, sabiendo que la puntualidad era especialmente importante al tratar con ejecutivos corporativos. El ascensor sonó suavemente al llegar, y las puertas se abrieron revelando un mundo de pisos de mármol y arte contemporáneo que parecía tan extranjero para ellos como otro planeta. Sara levantó la vista de su tablero de ajedrez cuando un suave golpe interrumpió su soledad. Había olvidado el pedido de pizza, hecho más por obligación de comer algo que por hambre real. Al llamar para que entraran los visitantes, esperaba ver a un repartidor típico, probablemente de edad universitaria y ansioso por completar la transacción rápidamente. En cambio, se encontró cara a cara con un hombre cuyos ojos tenían profundidades de experiencia y compasión que parecían fuera de lugar en su entorno corporativo estéril. Detrás de él estaba una niña pequeña con cabello oscuro y ojos inteligentes, sosteniendo lo que parecía un ajedrez contra su pecho. Daniel dio un paso adelante con cortesía profesional, presentándose y explicando que había traído a su hija debido a circunstancias de cuidado infantil. Sara asintió distraídamente, su atención ya regresando al rompecabezas de ajedrez que había consumido su noche. Pero Liliana había notado el tablero inmediatamente, sus jóvenes ojos escaneando la posición con la intensidad de un jugador experimentado. Mientras Daniel manejaba la transacción de pago, Liliana se acercó más al escritorio de Sara, su curiosidad superando su timidez natural con extraños. Sara estaba en medio de firmar el recibo de la tarjeta de crédito cuando oyó una voz pequeña declarar con absoluta confianza: «Puedo resolver este rompecabezas de ajedrez». Bajó la vista para ver a la niña pequeña parada junto a su silla, apuntando al tablero con el tipo de certeza que solo los niños poseen. Sara levantó una ceja, mirando a Daniel, quien parecía tanto orgulloso como ligeramente avergonzado por la audacia de su hija. La idea de que una niña de 6 años pudiera resolver un rompecabezas que la había desconcertado durante semanas era casi insultante. Sin embargo, algo en el comportamiento de la niña sugería que no era mera fanfarronería infantil. Liliana dejó su propio ajedrez en el piso y se subió a la silla frente al escritorio de Sara sin invitación. Sus pequeñas manos se movieron sobre las piezas con reverencia, estudiando la posición como si leyera un cuento favorito para dormir. Sara se encontró intrigada a pesar de su escepticismo, observando cómo la expresión de la niña pasaba de curiosidad a concentración a algo que parecía notablemente como reconocimiento. Daniel dio un paso adelante para disculparse por la osadía de su hija, pero Sara levantó una mano para detenerlo. Por primera vez en meses, algo había capturado su atención completa lejos de proyecciones trimestrales y análisis de mercado. La posición en el tablero era en efecto compleja. Blanco tenía una desventaja material, pero oportunidades tácticas potenciales, mientras que las piezas de negro estaban bien coordinadas, pero potencialmente vulnerables a un avance sorprendente. Sara había probado cada enfoque convencional que se le ocurría, siguiendo secuencias lógicas que no llevaban a nada,
explorando movimientos forzados que se desvanecían en finales empatados. Incluso había consultado motores de ajedrez en línea, pero quería resolverlo ella misma para probar que su mente aún era lo suficientemente aguda para desentrañar problemas complejos sin asistencia tecnológica. Liliana estudió el tablero por quizás 30 segundos antes de alcanzar el caballo blanco en el borde del tablero. Sara observó con creciente asombro cómo los pequeños dedos de la niña movían la pieza a un cuadrado que Sara había descartado como insignificante. El movimiento parecía no lograr nada inmediato, sin amenazas obvias o mejoras defensivas. Sin embargo, mientras Liliana continuaba demostrando la continuación, Sara comenzó a ver el sutil veneno oculto en el movimiento aparentemente quieto. Era un movimiento que requería no solo visión táctica, sino una comprensión posicional profunda. El tipo de insight que típicamente venía solo después de años de estudio serio. El escepticismo inicial de Sara se derritió mientras Liliana continuaba revelando la solución. Cada movimiento subsiguiente fluyendo lógicamente del anterior, mientras gradualmente exponía las debilidades fatales en la posición de negro. La explicación de la niña era simple y directa, usando lenguaje apropiado para su edad, pero demostrando una comprensión que era todo menos infantil. Daniel observó con asombro cómo su hija de 6 años calmadamente diseccionaba una posición que claramente había estado molestando a una de las líderes empresariales más exitosas del país. El silencio en la oficina se volvió pesado mientras Sara absorbía lo que acababa de presenciar. Esto no era una suposición afortunada o una secuencia memorizada de un libro de ajedrez. Era talento genuino, el tipo de habilidad cruda que aparecía quizás una vez en una generación. Sara miró a Daniel con nuevo interés, preguntándose qué otras sorpresas podría tener este humilde repartidor de pizza y su notable hija. La noche que había comenzado como sustento corporativo rutinario se había transformado repentinamente en algo mucho más intrigante e impredecible. Mientras observaba a Liliana restablecer cuidadosamente las piezas de ajedrez para otro rompecabezas, Sara se encontró pensando en las oportunidades educativas disponibles para niños dotados. Preguntándose si una mente como la de Liliana estaba recibiendo los desafíos intelectuales que merecía. Cuando Daniel mencionó que Liliana asistía a la escuela pública local, Sara tomó nota mental de investigar instituciones privadas que se especializaran en nutrir talentos excepcionales. Los instintos competitivos de Sara, afilados por años de batallas empresariales y negociaciones de junta, se activaron con sorprendente intensidad. No estaba acostumbrada a ser superada, especialmente no por una niña de 6 años cuyo padre entregaba pizzas para vivir. Sin embargo, en lugar de sentirse disminuida por la experiencia, se encontró energizada por la perspectiva de un desafío intelectual genuino. Restableció el tablero de ajedrez a un rompecabezas diferente, aún más complejo que el primero, involucrando una combinación sutil que requería cálculo preciso, varios movimientos profundos. Liliana se acercó a la nueva posición con la misma confianza calmada que había mostrado antes. Su joven mente procesando posibilidades a una velocidad que parecía casi sobrenatural. Sara observó intensamente, buscando señales de que la primera solución había sido mera suerte o coincidencia. Pero mientras pasaban los minutos y Liliana comenzaba a demostrar maestría sobre este rompecabezas también, Sara se dio cuenta de que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. El proceso de pensamiento de la niña era notablemente maduro, considerando múltiples movimientos candidatos antes de comprometerse con un plan, evaluando consecuencias con la paciencia de un maestro. A pesar de su obvia juventud. Daniel se encontró atrapado entre orgullo y preocupación mientras observaba a su hija interactuar con la intimidante Seo, quien de repente había tomado un interés tan intenso en las habilidades de Liliana. Sabía que su hija era especial, siempre lo había sabido desde la primera vez que movió una pieza de ajedrez con propósito deliberado en lugar de juego aleatorio. Pero ver su talento reconocido y apreciado por alguien del calibre de Sara Quintana traía tanto validación como preocupación. Daniel había trabajado duro para darle a Liliana una infancia normal a pesar de sus circunstancias, y temía que demasiada atención pudiera lanzarla a un mundo para el que no estaba emocionalmente lista para navegar. La fascinación de Sara creció mientras presentaba a Liliana posiciones cada vez más difíciles. Cada una encontrada con el mismo análisis calmado y solución eventual. El enfoque de la niña era notablemente maduro, mostrando paciencia y profundidad de cálculo que sugería una comprensión instintiva de principios de ajedrez que la mayoría de los jugadores pasaban años tratando de dominar. Sara comenzó a ver paralelos entre el pensamiento ajedrecístico de Liliana y sus propias estrategias empresariales. Reconociendo la misma capacidad para ver más allá de consecuencias inmediatas a implicaciones a largo plazo que la habían hecho exitosa en el mundo corporativo. 3 días después,
Sara se encontró parada fuera de la escuela primaria de Liliana, sosteniendo un folleto de la Academia Westfield, una de las instituciones privadas más prestigiosas de la ciudad. Había arreglado reunirse con Daniel y Liliana después de la escuela, ostensiblemente para discutir oportunidades educativas para una niña con las habilidades excepcionales de Liliana. Pero mientras observaba el flujo de niños saliendo del modesto edificio de ladrillos, se dio cuenta de que sus motivaciones eran más complejas que una simple preocupación académica. Quería ser parte de su mundo, contribuir algo significativo al futuro de Liliana. Pero estaba comenzando a entender que las buenas intenciones no siempre eran suficientes. Liliana salió del edificio escolar con su entusiasmo usual, su mochila rebotando mientras corría hacia su padre cuando vio a Sara parada junto al auto de Daniel. Su rostro se iluminó con deleite genuino. La alegría espontánea en el saludo de la niña hizo que el corazón de Sara se apretara con una emoción que no podía nombrar del todo. La sonrisa de Daniel era más cálida que en su primer encuentro, pero detectó un toque de cansancio en sus ojos mientras explicaba su propuesta de visitar la Academia Westfield juntos. El trayecto a Westfield los llevó a través de barrios que se volvían progresivamente más afluentes. Las casas modestas y tiendas de esquina del área de Daniel daban paso a céspedes manicuros y elegantes vitrinas. Liliana presionó su rostro contra la ventana, señalando sitios interesantes con la curiosidad que caracterizaba todo lo que hacía. Mientras Daniel se volvía más callado con cada milla que pasaba, Sara comenzó a sentir que este viaje representaba más que una visita escolar. Era un cruce de fronteras invisibles que separaban sus mundos de maneras que el dinero podía enmascarar pero nunca verdaderamente puentear. La Academia Westfield ocupaba varios acres de terrenos prístinos, su arquitectura georgiana hablando de tradición, privilegio y expectativas que habían sido cultivadas cuidadosamente durante generaciones. Mientras caminaban por pasillos llenos de retratos de alumni distinguidos y vitrinas de trofeos llenas de logros académicos y atléticos, Sara observó cómo la expresión de Daniel se volvía cada vez más guardada. Este no era su mundo. Y a pesar de la presencia de Sara a su lado, claramente se sentía como un intruso en un espacio diseñado para personas que nunca habían conocido incertidumbre económica o invisibilidad social. La directora de admisiones, la señora Thornberry, lo saludó con el tipo de cortesía pulida que las instituciones adineradas reservaban para familias prospectivas. Su evaluación de Liliana fue exhaustiva y profesional, reconociendo los obvios dones intelectuales de la niña, mientras evaluaba sutilmente si la familia poseía el capital social necesario para prosperar en la atmósfera rarificada de Westfield. Sara se encontró irritada por la condescendencia apenas oculta de la mujer hacia Daniel, reconociendo en el comportamiento de la señora Thornberry los mismos prejuicios de clase que habían moldeado su propia infancia en entornos élites similares. La reacción de Liliana a Westfield fue característicamente directa y sin filtro. Estaba impresionada por la sala de ajedrez y la biblioteca bien equipada, pero parecía incómoda con la formalidad que permeaba cada interacción. Cuando la señora Thornberry la presentó a varios estudiantes actuales, niños de su misma edad que hablaban con el aplomo practicado de adultos en miniatura, Liliana se retiró en una timidez inusual que alarmó tanto a Daniel como a Sara. La alegría espontánea que usualmente animaba la personalidad de la niña parecía atenuarse ante las expectativas que era demasiado joven para entender completamente, pero lo suficientemente mayor para sentir. La crisis llegó durante el almuerzo en el elegante comedor de Westfield, donde los estudiantes se sentaban en mesas con manteles blancos discutiendo sus planes de fin de semana para lecciones de vela y viajes internacionales. Liliana, abrumada por la atmósfera formal y sintiéndose cada vez más fuera de lugar, derramó jugo en su simple vestido de algodón. El incidente habría sido insignificante entre niños que entendían que los accidentes pasan, pero varios estudiantes de Westfield comenzaron a susurrar y reírse detrás de sus manos. Sara observó con horror cómo la confianza de Liliana se desmoronaba. La niña que había resuelto rompecabezas de ajedrez complejos con tal aplomo, ahora reducida a lágrimas por la crueldad casual de niños privilegiados que nunca habían conocido necesidad o inseguridad. La reacción de Daniel fue rápida y protectora, atrayendo a su hija cerca mientras sus ojos brillaban con una ira que Sara nunca había visto antes. Había soportado la condescendencia sutil de los adultos con dignidad tranquila. Pero ver a su hija sufrir daño emocional de niños que habían sido enseñados a juzgar a otros por su ropa y acentos despertó una ferocidad protectora que trascendía su paciencia usual. Sara se encontró parándose para intervenir, sus propios recuerdos de aislamiento infantil en entornos similares haciendo el dolor de Liliana visceralmente real e insoportable. El trayecto de regreso se realizó en un silencio pesado, roto solo por los ocasionales sollozos de Liliana y los murmullos gentiles de consuelo de Daniel.
Sara se sentó en el asiento del pasajero, mirando por la ventana a los barrios que ahora parecían representar no oportunidad sino barreras. Muros invisibles que separaban a las personas en categorías de dignos e indignos basadas en circunstancias más allá de su control. Comenzó a entender que su intento bien intencionado de mejorar las perspectivas educativas de Liliana había en cambio expuesto a la niña a una forma de prejuicio que podía herir mucho más profundo que cualquier privación material. Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos de Daniel, él se volvió hacia Sara con una expresión que mezclaba gratitud con algo cercano al reproche. Le agradeció su interés en la educación de Liliana, pero sus palabras llevaban un matiz de determinación protectora que dejaba claro sus prioridades. El bienestar emocional de su hija importaba más que cualquier oportunidad académica, y no sacrificaría la felicidad infantil de ella por la promesa de ventajas futuras que venían a un costo psicológico tan alto. Sara lo siguió escaleras arriba al pequeño apartamento sobre la tienda de reparación de relojes, viendo su espacio vital por primera vez a través de ojos recién educados por las experiencias del día. Los muebles modestos y la alfombra desgastada que una vez podrían haber parecido evidencia de limitación ahora aparecían como tokens de autenticidad y amor genuino. Las paredes estaban cubiertas con el arte de Liliana y fotos de recuerdos familiares, creando una atmósfera de calidez que ningún monto de dinero podía comprar o replicar. Liliana se retiró a su habitación con su ajedrez, pero en lugar de armar rompecabezas como usualmente hacía, simplemente sostuvo las piezas en sus pequeñas manos como si extrajera consuelo de su peso y textura familiar. Daniel preparó té en la diminuta cocina mientras Sara se sentaba en la pequeña mesa del comedor, sintiéndose como una intrusa en un espacio que era modesto pero completo, careciendo de nada que verdaderamente importara. El contraste entre este entorno familiar genuino y la perfección estéril de su propia vida nunca había sido más aparente o más doloroso. Mientras caía la noche, los tres se sentaron juntos en la sala, pero la conexión fácil que habían compartido en la oficina de Sara parecía tensa por las revelaciones del día. El entusiasmo natural de Liliana estaba subyugado mientras Daniel mantenía una distancia cuidadosa que reflejaba su creciente conciencia de las complicaciones que la presencia de Sara podría traer a sus vidas. Sara se dio cuenta de que su deseo de ayudar había inadvertidamente destacado las mismas diferencias que hacían su conexión tanto preciosa como potencialmente problemática. La noche que se suponía representaría nuevas posibilidades había en cambio iluminado los desafíos que enfrentarían al puentear la brecha entre sus mundos. Sara entendió que las buenas intenciones no eran suficientes, que su riqueza y recursos no podían resolver cada problema y podrían de hecho crear nuevos. La lección fue humilde y necesaria, forzándola a confrontar la realidad de que el amor y la familia no podían ser comprados o ingenierados, sino que tenían que construirse lentamente a través de comprensión, respeto y compromiso genuino con el bienestar mutuo por encima de todas las otras consideraciones. Sin embargo, incluso mientras lidiaba con estas realizaciones, Sara no podía ignorar los crecientes susurros en sus círculos profesionales sobre sus inusuales nuevas asociaciones. La palabra viajaba rápidamente en el mundo interconectado del liderazgo corporativo. Y su visita a la Academia Westfall con un repartidor de pizza y su hija no había pasado desapercibida por aquellos que monitoreaban tales cosas en busca de señales de debilidad o pobre juicio. 2 semanas después, el mundo profesional cuidadosamente construido de Sara comenzó a desmoronarse de maneras que nunca había anticipado. La reunión trimestral de la Junta había sido programada meses antes, pero el timing no podía haber sido peor. Historias sobre su relación inusual con un repartidor de pizza y su hija habían comenzado a circular por la comunidad empresarial, llegando a los oídos de los miembros más conservadores de la Junta de Industrias Quintana, quienes veían sus elecciones personales como potencial responsabilidad para la reputación de la compañía. Ricardo Blackburn, el miembro más influyente de la Junta y un hombre que se había opuesto al nombramiento de Sara como CEO desde el principio, abrió la reunión con preguntas puntiagudas sobre sus decisiones y prioridades recientes. Sus preocupaciones estaban enmarcadas en lenguaje empresarial, pero el subtexto era claro. CEOs adinerados no se asociaban con familias de clase trabajadora sin levantar preguntas sobre su juicio y aptitud para el liderazgo. Los otros miembros de la Junta observaron con silencio incómodo mientras Blackburn cuestionaba sistemáticamente su compromiso con la imagen de la compañía y los intereses de los stakeholders. Sara se encontró defendiendo no solo sus elecciones personales, sino sus valores fundamentales, articulando creencias sobre el valor humano y la conexión auténtica que sonaban extranjeras en el entorno estéril de la gobernanza corporativa. Habló sobre la integridad e inteligencia de Daniel, sobre los dones notables de Liliana, sobre la posibilidad de que el éxito empresarial sin realización personal no fuera éxito en absoluto.
pero sus palabras parecieron colgar en el aire como conceptos extranjeros, incomprensibles para personas que habían pasado décadas midiendo el valor únicamente a través de métricas financieras y posicionamiento social. La confrontación alcanzó su clímax cuando Blackburn entregó un ultimátum disfrazado de consejo amistoso. Sara podía continuar sus intereses caritativos en privado, pero cualquier asociación pública que pudiera dañar la reputación de la compañía forzaría a la Junta a reconsiderar su posición. El mensaje era claro: elige entre el imperio corporativo que había construido y la familia que esperaba construir. La elección, que debería haber sido obvia, se sentía imposiblemente compleja, representando no solo preferencia personal, sino preguntas fundamentales sobre identidad y valores. Desconocido para Sara, Daniel había estado esperando en el lobby para discutir sus planes de fin de semana con Liliana cuando oyó suficiente de la conversación de la sala de juntas para entender la situación. Sus instintos protectores, siempre fuertes cuando se trataba de su hija, ahora se extendían también a Sara. Se dio cuenta de que su presencia en su vida estaba creando los problemas exactos que había temido desde el principio, amenazando con destruir todo lo que ella había trabajado para lograr. La solución parecía obvia: removerse a sí mismo y a Liliana de la ecuación, permitiendo a Sara preservar su carrera sin las complicaciones que su relación había introducido. Para cuando Sara emergió de la sala de juntas, emocionalmente drenada y enfrentando la decisión más difícil de su vida profesional, Daniel ya había tomado su elección. Le dijo gentilmente pero firmemente que no podía permitir que su relación pusiera en riesgo todo lo que ella había construido. Que algunas brechas entre mundos diferentes eran demasiado anchas para puentear sin bajas en ambos lados. Su decisión fue presentada como temporal y práctica, pero Sara reconoció la finalidad en su voz y entendió que estaba tratando de proteger tanto a ella como a Liliana de consecuencias que parecían cada vez más inevitables. La conversación que siguió fue desgarradora en su cortesía cuidadosa: dos personas que habían encontrado algo precioso juntas, reconociendo que presiones externas podrían hacer imposible sostener su conexión. Daniel habló sobre su responsabilidad de poner el bienestar de Liliana por encima de todas las otras consideraciones. Mientras Sara enfrentaba la realización de que su mundo de privilegio y poder venía con restricciones que nunca había entendido completamente. El precio de cruzar fronteras sociales era más alto de lo que cualquiera de ellos había anticipado, requiriendo sacrificios que parecían negar la misma felicidad que habían esperado lograr. 3 meses después, el centro comunitario José Martí zumbaba con energía nerviosa mientras el campeonato anual de ajedrez juvenil se preparaba para comenzar. Sara se sentó en la fila trasera de sillas plegables, vestida con jeans y un suéter simple en lugar de su atuendo empresarial usual, tratando de permanecer inconspicua entre los padres y abuelos que habían venido a apoyar a sus jóvenes jugadores. No había hablado con Daniel o Liliana desde su dolorosa despedida. Pero cuando se enteró del torneo a través de un artículo en una revista de ajedrez, no pudo resistir la oportunidad de ver cómo progresaba Liliana. Liliana había crecido en los meses desde su separación, comportándose con una confianza que parecía tanto más madura como más genuinamente infantil que antes. Llevaba un atuendo de torneo simple que Daniel claramente había elegido con cuidado, y su ajedrez era el mismo conjunto de madera desgastada que había capturado la atención de Sara esa primera noche. Cuando Liliana vio a Sara en la audiencia, su rostro se iluminó con alegría desprotegida, y agitó la mano entusiastamente antes de ser llamada a su tablero para la primera ronda. El torneo representaba más que solo competencia de ajedrez. Era el primer evento mayor de Liliana desde la experiencia traumática en la Academia Westfield. Sara observó ansiosamente mientras la niña enfrentaba oponentes que iban desde jugadores jóvenes serios hasta participantes casuales apenas aprendiendo el juego. El enfoque de Liliana había evolucionado durante su tiempo apartados, mostrando no solo brillantez táctica, sino madurez emocional que sugería que había aprendido lecciones valiosas sobre manejar presión y mantener perspectiva. Daniel llegó justo cuando comenzaba la segunda ronda, llevando un termo de café y vistiendo una expresión de atención enfocada que Sara recordaba bien de sus noches juntos. Había envejecido ligeramente en los meses desde su separación, mostrando señales de la tensión que venía de trabajar múltiples empleos mientras apoyaba el desarrollo de una hija dotada. Cuando notó a Sara en la audiencia, su reacción fue compleja: sorpresa, calidez y algo que podría haber sido alivio mezclándose en su expresión. El torneo progresó con Liliana avanzando constantemente a través de las rondas, pero Sara se encontró prestando igual atención a los otros padres y sus interacciones con sus hijos. Observó a padres ofreciendo aliento entre partidas, madres trayendo snacks y agua, abuelos tomando fotos de momentos que atesorarían para siempre. El entorno del centro comunitario era modesto comparado con los clubes de ajedrez élites que había investigado para Liliana.
Pero el apoyo auténtico y la celebración genuina de logros creaban una atmósfera que el dinero no podía comprar. Para la tarde, Liliana había avanzado a las finales, enfrentando a un niño de 8 años cuya familia había conducido 3 horas para asistir al torneo. El juego de campeonato fue una lucha compleja que mostró las habilidades de ambos jugadores. Pero Sara se encontró más impresionada por el deportivismo de Liliana que por sus habilidades tácticas. Cuando su oponente cometió un error que habría sido fácil explotar, Liliana gentilmente sugirió que reconsiderara su movimiento, mostrando el tipo de carácter que no tenía nada que ver con instrucción de ajedrez y todo que ver con los valores que Daniel le había inculcado. Liliana ganó el campeonato en un juego que demostró tanto su talento excepcional como su creciente madurez emocional. Pero el momento que movió a Sara a lágrimas vino durante la ceremonia de premios cuando le pidieron a Liliana decir unas palabras sobre su victoria. La niña de 6 años habló simplemente sobre amar el ajedrez, pero amar más a su familia. Agradeciendo a su padre por enseñarle que ganar era importante, pero ser amable era más importante. Sus palabras llevaban una sabiduría que parecía abarcar todo lo que Sara había perdido en su búsqueda de éxito profesional. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Sara se encontró cara a cara con Daniel y Liliana por primera vez en meses. El reencuentro fue incómodo inicialmente con todas las emociones complicadas de separación y arrepentimiento colgando en el aire entre ellos. Pero la alegría inocente de Liliana al ver a Sara de nuevo rompió las complicaciones adultas. Y pronto estaban hablando naturalmente sobre el torneo, sobre ajedrez, sobre los pequeños detalles de la vida diaria que Sara había extrañado más de lo que se daba cuenta. Durante la conversación, Sara tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Anunció que había renunciado como CEO de Industrias Quintana la semana anterior, eligiendo empezar una compañía más pequeña enfocada en tecnología educativa en lugar de continuar luchando batallas que requerían negar los valores que había descubierto a través de su relación con Daniel y Liliana. La elección le había costado seguridad financiera y estatus social, pero le había devuelto algo más valioso, la capacidad de vivir según sus principios auténticos en lugar de las expectativas de otros. 6 meses después del torneo de ajedrez, la nueva vida de Sara había tomado forma de maneras que nunca podría haber predicho durante sus días como ejecutiva corporativa. Su startup de tecnología educativa operaba desde un almacén convertido en el barrio de Daniel, empleando un pequeño equipo de programadores y educadores que compartían su visión de hacer recursos de aprendizaje de calidad accesibles a niños sin importar sus circunstancias económicas. La compañía era más pequeña que Industrias Quintana, menos rentable en términos tradicionales, pero infinitamente más satisfactoria de maneras que los informes trimestrales nunca podrían medir. Daniel se había convertido en su socio empresarial en lugar de su empleado, contribuyendo insights sobre resolución práctica de problemas y servicio al cliente que resultaron invaluables en desarrollar productos para familias reales en lugar de segmentos de mercado teóricos. Su tienda de reparación de relojes ocupaba la planta baja de su edificio, creando una combinación inusual pero efectiva de artesanía del viejo mundo y tecnología de vanguardia. Los clientes a menudo comentaban sobre la atmósfera agradable que resultaba de esta asociación improbable, sintiendo que algo auténtico y significativo estaba ocurriendo en el espacio que compartían. Liliana había prosperado en los meses desde el torneo, continuando su desarrollo en ajedrez mientras mantenía la infancia equilibrada que los 3 adultos estaban comprometidos a preservar. Asistía a la escuela pública local, pero recibía instrucción suplementaria a través de los programas educativos de Sara, creando un entorno de aprendizaje que la desafiaba intelectualmente mientras la mantenía conectada con niños de fondos diversos. Sus victorias en torneos de ajedrez habían atraído atención de coaches nacionales, pero parecía más interesada en enseñar a niños más jóvenes en el centro comunitario que en perseguir gloria competitiva. La relación entre Sara y Daniel había evolucionado naturalmente de sociedad a romance, construida en respeto mutuo y compromiso compartido con el bienestar de Liliana en lugar de la intensidad apasionada que a menudo caracterizaba relaciones nacidas de soledad o desesperación. Habían aprendido a navegar las complejidades de la vida familiar mixta con paciencia y humor, creando tradiciones y rutinas que honraban tanto sus fondos diferentes como sus valores compartidos. El penthouse de Sara había sido vendido, reemplazado por una casa modesta con un patio donde Liliana podía jugar y un taller donde Daniel podía restaurar piezas de tiempo vintage. Los cambios en la vida de Sara no habían pasado desapercibidos por sus antiguos colegas y competidores, muchos de los cuales veían sus elecciones como evidencia de algún tipo de quiebre o crisis. Revistas de negocios habían publicado artículos analizando su decisión de dejar Industrias Quintana, generalmente concluyendo que había sacrificado éxito por sentimentalismo.
Estas evaluaciones la habrían herido profundamente en el pasado, pero había aprendido a medir el logro por estándares diferentes, encontrando validación en el respeto de Daniel, la risa de Liliana y su propio sentido de propósito auténtico. Sus noches a menudo los encontraban en la misma configuración que los había unido primero, sentados alrededor de un tablero de ajedrez. Pero ahora, los juegos eran colaborativos en lugar de competitivos. Sara y Daniel trabajarían juntos en rompecabezas, mientras Liliana ofrecía sugerencias e insights que continuaban asombrándolos a ambos. El talento de la niña permanecía extraordinario, pero ya no era la característica definitoria de su relación. Era simplemente una hija amada cuyos dones eran nutridos dentro del contexto de amor incondicional y apoyo. El ajedrez que había iniciado su conexión ahora residía en una mesa en su sala, sus piezas desgastadas suaves por innumerables partidas y manejo gentil. Servía como recordatorio del rompecabezas que habían resuelto juntos, no a través de combinaciones tácticas brillantes, sino a través de paciencia dispuesta a permanecer vulnerables el uno al otro, a priorizar la relación sobre el logro individual, y a construir algo juntos que era más fuerte y significativo que cualquier cosa que cualquiera de ellos pudiera haber logrado solo. Los fines de semana, a menudo visitaban el mismo centro comunitario donde Liliana había ganado su campeonato, ahora sirviendo como instructores voluntarios para niños que le recordaban a Sara a ella misma a esa edad. Brillantes, curiosos, pero careciendo de los recursos y apoyo necesarios para desarrollar su potencial. Enseñar a estos niños se había convertido en la parte favorita de la semana de Sara, más recompensante que cualquier adquisición corporativa o victoria estratégica que había logrado en su vida anterior. Había descubierto que el éxito no se trataba de acumular poder o riqueza, sino de usar cualquier habilidad y recurso que poseías para hacer la vida mejor para otros. La historia de su familia no convencional se había extendido silenciosamente por su barrio, inspirando a otros padres solteros y animando a familias a mirar más allá de diferencias superficiales para encontrar conexión genuina. La tienda de reparación de relojes de Daniel se había convertido en un centro comunitario informal donde la gente traía no solo piezas de tiempo rotas sino corazones rotos, encontrando en su atención paciente y la sabiduría práctica de Sara un tipo de sanación que ni el dinero ni el asesoramiento profesional podía proporcionar. Habían aprendido que los rompecabezas más importantes en la vida se resolvían no a través de brillantez individual sino a través de la disposición a trabajar juntos hacia soluciones que beneficiaran a todos involucrados. Mientras la noche se asentaba sobre su pequeño rincón de la ciudad, Sara a menudo se encontraba parada en la ventana de su hogar, observando a Daniel enseñar movimientos de ajedrez a Liliana en el patio trasero mientras niños del barrio se reunían para observar y aprender. La escena representaba todo lo que había estado buscando inconscientemente durante sus años de logro profesional: pertenencia, propósito, amor dado y recibido libremente. Y la profunda satisfacción que venía de saber que su vida estaba haciendo una diferencia positiva en el mundo. La mayor victoria no era conquistar mercados o acumular riqueza, sino abrir su corazón a personas que la valoraban por razones que no tenían nada que ver con sus logros profesionales. El rompecabezas que habían resuelto juntos continuaría evolucionando y desafiándolos, requiriendo atención y cuidado continuos. Pero habían aprendido la lección más importante que el ajedrez tenía para enseñar, que las combinaciones más bellas surgen no de brillantez individual, sino de piezas trabajando juntas en armonía, cada una contribuyendo sus fortalezas únicas para crear posibilidades que ninguna podría lograr sola. Sara Quintana había descubierto que la mayor victoria no era conquistar mercados o acumular riqueza, sino abrir su corazón a personas que la valoraban por razones que no tenían nada que ver con sus logros profesionales. Daniel Morales había aprendido que proveer para su hija significaba más que trabajar múltiples empleos para pagar cuentas. Significaba crear un entorno donde sus talentos excepcionales pudieran florecer dentro de la seguridad de amor incondicional. Y Liliana Morales había ganado no solo acceso a maestros de ajedrez y oportunidades de torneos, sino algo mucho más valioso. Una familia que celebraba sus dones mientras aseguraba que permaneciera ante todo una niña amada cuyo valor nunca dependiera de su desempeño en el tablero o en cualquier otro lugar. La ciudad más allá de sus ventanas permanecía el mismo circuito reluciente que siempre había sido. Pero ahora representaba no aislamiento sino conexión, no las luchas de millones de almas separadas, sino las infinitas posibilidades que surgían cuando las personas se encontraban a través de todas las barreras que usualmente las mantenían apartadas. El ajedrez en su mesa de café mantenía sus piezas en posición lista, esperando el próximo juego, el próximo rompecabezas. La próxima oportunidad para mentes y corazones de encontrarse a través de 64 cuadrados que se habían convertido en un símbolo no de competencia sino de amor, no de ganar y perder,
sino de encontrarse mutuamente y elegir permanecer encontrados. Años después, cuando la gente preguntaba a Sara sobre la decisión que había cambiado su vida, les contaba sobre una noche lluviosa cuando una niña de 6 años miró un rompecabezas de ajedrez imposible y declaró con confianza tranquila que podía resolverlo. Pero el rompecabezas real, Sara sabía, no había estado en el tablero en absoluto. Había sido la pregunta de si 3 personas de mundos diferentes podían encontrar una forma de construir algo hermoso juntos, si el amor podía triunfar sobre expectativas sociales, y si el coraje de ser vulnerable era más fuerte que la seguridad del aislamiento. La respuesta, escrita en la risa que llenaba su hogar cada noche y la contentment que había reemplazado su antigua ambición inquieta, era un rotundo sí. Al resolver el rompecabezas de ajedrez de Sara, Liliana había inadvertidamente resuelto el rompecabezas mucho más complejo de 3 corazones, encontrando su camino el uno al otro a través de todas las circunstancias que podrían haberlos mantenido para siempre apartados. Las mayores combinaciones que habían aprendido no eran tácticas sino emocionales, no estratégicas sino auténticas, no sobre ganar sino sobre amar completamente y ser amados en retorno.